En un pequeño pueblo de la sierra de Cádiz llamado El Bosque, con sus calles empedradas y aceras estrechas, las casas parecían fundirse con el terreno, sin rejas ni vallas que separaran las propiedades. La mayoría de las viviendas se alzaban casi a ras de calle, como si quisieran estar más cerca del vecino que del cielo. Justo así era el cuarto de Ana, una joven sencilla y reservada, que estudiaba filología a distancia mientras trabajaba como recepcionista en una clínica dental del pueblo. Ana solía regresar a casa a las 6:20 de la tarde, cansada pero con la tranquilidad de saber que la rutina del día había terminado. Apenas cruzaba la puerta, se descalzaba de sus zapatillas cómodas, esas que parecían hechas para sobrevivir a 1000 jornadas, y se arrastraba hasta su habitación, donde le esperaba su refugio, la cama blanda, la televisión y sus series favoritas. Ese momento era sagrado, el único en que realmente podía desconectar del mundo. Una tarde, cuando abrió una rendija de la ventana para dejar entrar un poco de aire fresco, escuchó algo que rompía la calma habitual. Voces animadas, risas y el ruido de cajas siendo descargadas en la calle. Espió con cautela y vio un camión de mudanzas aparcado frente a la antigua casita que había estado abandonada durante meses. La casa que tantas veces había imaginado llena de secretos y fantasmas parecía ahora despertar de su letargo. Al día siguiente, Ana no pudo evitar comentar con doña Pilar, la vecina del segundo, conocida por ser la cronista oficial del barrio. Pilar, con su eterno pañuelo en la cabeza y voz cascada, no tardó en contarle la novedad. 3 estudiantes universitarios se habían instalado en la casa. Jóvenes, guapos y educados, pero ya veremos si no traen líos, dijo guiñándole un ojo con picardía. Ana sonrió sin prestar demasiada atención. No tenía intención de involucrarse demasiado, su vida estaba demasiado ocupada entre el trabajo, las clases online y sus tardes de ocio. Sin embargo, en los días siguientes, empezó a verlos. Eran simpáticos, siempre saludando con una sonrisa franca cuando se cruzaban en la calle. Uno de ellos, un chico alto con el pelo rubio oscuro y una sonrisa fácil, le llamó especialmente la atención. Se llamaba Marcos, según supo más tarde, pero Ana no le dio mucha importancia. Solo un vecino más. Todo marchaba con normalidad hasta que una tarde, mientras Ana disfrutaba de su ritual de series en la cama, comenzaron a escucharse ruidos extraños. Voces altas, carcajadas y un sonido peculiar, rítmico, como algo botando en el suelo. Curiosa, se asomó por la ventana y los vio, Marcos y sus amigos jugando al fútbol en medio de la calle, sudorosos y alegres como niños en un recreo. El problema era que la pelota golpeaba la pared de su habitación con tal fuerza que hacía vibrar la ventana. Al principio, Ana lo tomó con paciencia. Era un juego inocente, después de todo. Pero el ruido se volvió constante, interrumpiendo sus series y alterando su preciada paz. Hasta que un día, ya harta, decidió actuar. Abrió la ventana de golpe, dispuesta a quejarse. Allí estaban los 3, embebidos en la partida, como si estuvieran en una final de la Champions. Su sangre hervía, pero antes de que pudiera decir una palabra, Marcos se acercó con la sonrisa que parecía iluminar hasta la calle más oscura. ¿Ana?, preguntó levantando las cejas, divertido y preocupado a la vez. Ana se dio cuenta de que llevaba una camiseta ligera de pijama y unos shorts, nada preparada para una conversación con el vecino. Tragó saliva, cruzó los brazos y trató de ignorar la manera en que él la miraba un segundo más de lo normal. Los otros 2 seguían riendo, pero Ana solo tenía ojos para Marcos y la pelota que descansaba a sus pies. ¿No podéis hacer menos ruido?, dijo intentando sonar firme, aunque sentía sus mejillas arder. Esta pelota no para de golpear mi pared, y yo solo quiero relajarme después de todo el día. Marcos inclinó la cabeza, con la expresión de quien se divierte pero quiere entender. Perdona, Ana, prometo que tendremos más cuidado, dijo, dando un toque suave a la pelota para alejarla del peligro. Estamos contentos por mudarnos, ¿sabes? Por fin dejamos el piso minúsculo donde vivíamos cerca de la universidad. Aquí tenemos espacio de verdad. Ana suspiró, sintiendo que parte de su enfado se diluía. Está bien, lo entiendo, murmuró, apartando un mechón de cabello detrás de la oreja. Pues nada, ya que estás aquí. Marcos sonrió con ese brillo de primavera en los ojos. Pero cuidadito con la pelota, que si no, acabaré tirándote cubos de agua. No hace falta, respondió ella, sonriendo. Pero si lo haces, asegúrate de que sea con agua fría. Los amigos de Marcos se rieron a carcajadas mientras él negaba con la cabeza, fingiendo desaprobación. Tranquila, los pondré firmes.
La última cosa que queremos es molestarte, y con ese gesto, algo chispeó entre ellos. Ana sonrió sin poder evitarlo, cerró la ventana con cuidado y volvió a la cama. Pero su mente seguía dando vueltas a Marcos, a esa mezcla de encanto y simpleza que parecía desprender. En los días que siguieron, el ruido disminuyó notablemente. A veces, al volver a casa, Ana veía a Marcos sentado en el portal, con el móvil en las manos, saludándola con una sonrisa. Poco a poco, sus encuentros se volvieron más frecuentes, conversaciones breves sobre el tiempo o la universidad que se alargaban sin darse cuenta. Una tarde, cuando Ana cargaba bolsas del supermercado, Marcos apareció de repente. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó, ya tomando 2 bolsas sin esperar respuesta. Gracias, pero puedo sola, respondió ella, un poco avergonzada pero agradecida. Mientras ella buscaba las llaves, él soltó una risa baja. Parece que llevas luchando con esa cerradura desde que te conozco. Es vieja y testaruda, como casi todo en este pueblo. Ana consiguió abrir la puerta y entraron juntos. Marcos dejó las bolsas sobre la mesa y miró alrededor con curiosidad. No había reparado en lo acogedora que es tu casa. Tiene tu estilo. Ana sintió cómo se le calentaba el rostro. Eso es un cumplido, claro que sí. Tienes buen gusto, dijo, guiñándole un ojo. Ella rió, sintiéndose extrañamente ligera. Aquel día marcó el inicio de una amistad que crecía a base de pequeñas atenciones, chocolates, saludos nocturnos desde la ventana, comentarios tontos para sacar una sonrisa. Ana esperaba esos momentos como si fuera el último capítulo de su serie favorita. Llegó una noche cálida de viernes en la que Ana tenía libre. Planeaba una maratón de películas con palomitas y el ventilador a tope, pero justo cuando empezó el primer filme, se fue la luz en toda la calle. Resopló y se asomó por la ventana para comprobar que no era un problema solo en casa. Allí estaba Marcos, en la acera de enfrente, con el móvil iluminando su cara. Vaya, parece que nuestros planes se han ido al garete, gritó riendo. Los míos solo incluían quedarme en casa, respondió ella, divertida. Él se acercó y comenzaron a charlar. Ana le confesó su miedo infantil a la oscuridad, ese malestar que aún sentía al quedarse sola sin luz. Marcos, con una sonrisa cómplice, le propuso, ¿quieres compañía hasta que vuelva la luz? Prometo no asustarte y traigo velas. Ana dudó un momento y aceptó. Él apareció con 2 velas encendidas, un paquete de galletas y su sonrisa habitual, esa que parecía desmontar cualquier barrera. Sentados en la sala, rodeados de sombras danzantes y risas contenidas, la conversación fluyó con facilidad. No se dieron cuenta de que más de 1 hora había pasado hasta que el ventilador volvió a funcionar. Se miraron sorprendidos por el tiempo y el silencio se instaló entre ellos, cambiando la atmósfera. Me gusta mucho hablar contigo, Ana, dijo bajando la mirada. A mí también, respondió ella con voz suave pero firme. Entonces, sin prisa, se acercaron lentamente y, bajo la luz tenue de las velas, compartieron su primer beso. Suave, lleno de sentimiento, como si ambos lo hubieran imaginado 1000 veces. Los labios de Marcos fueron al principio delicados, luego más seguros. Se acercaron con cuidado, como descubriendo un territorio nuevo y maravilloso. Ana sonreía sin poder evitarlo. Sentados en el suelo, siguieron intercambiando caricias y miradas cómplices, cada gesto cargado de significado. ¿Sabes qué es lo divertido?, preguntó él en broma. Que vine a salvar tu noche con velas y galletas, pero al final fuiste tú quien salvó la mía. Ana rió, sintiendo el calor subir por sus mejillas. Entonces somos un equipo, dijo, apoyando la cabeza en su hombro. El tiempo pasó mientras se envolvían en aquella calidez y emoción, sin prisas ni dudas, dejándose llevar por la conexión que crecía entre ellos, y así, en la sencillez de esa noche, algo especial nació. Algo que prometía ser a la vez cómodo y emocionante, un nuevo hogar que Ana no sabía que necesitaba, pero que ya no quería dejar atrás. Sin embargo, en lo más profundo de aquella calma, un secreto aguardaba en la casa de enfrente, un misterio que solo la oscuridad y el tiempo revelarían. Pasaron las semanas y la rutina en el bosque parecía fluir con la serenidad habitual de un pueblo donde todos se conocen, pero para Ana, cada día traía un matiz distinto. La relación con Marcos había crecido con la naturalidad de una conversación interminable que nunca cansa, pero también con esa tensión sutil que hace que el corazón se acelere sin razón aparente. Una tarde de finales de junio, mientras el sol se despedía dejando un cielo rosado y las calles se vaciaban poco a poco, Ana decidió dar un paseo por la plaza del pueblo. Llevaba un vestido ligero de algodón blanco, que rozaba apenas sus rodillas,
con un escote discreto que dejaba entrever la curva de su clavícula. Sus sandalias de tiras finas dejaban al descubierto unos pies delicados, perfectamente cuidados, y en su muñeca tintineaba una pulsera de plata con pequeños charms que había recibido de su abuela. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, se movía con la brisa, aportando un aire desenfadado y fresco. Mientras caminaba, pensaba en lo extraño que era sentirse tan cómoda con alguien nuevo en el pueblo cuando siempre había sido tan reservada. De repente, escuchó una voz familiar que la llamó desde el otro extremo de la plaza. «Ana», gritó Marcos con su habitual sonrisa, acercándose con paso ligero. «Justo te estaba buscando». Él llevaba una camisa azul celeste remangada hasta los codos, unos pantalones chinos beige y unas deportivas blancas casi impecables. Su pelo, despeinado de forma casual, le daba un aire juvenil y despreocupado, y sus ojos brillaban con esa mezcla de diversión y sinceridad que Ana ya conocía bien. «¿Qué haces por aquí tan tarde?», preguntó ella, disimulando la sonrisa que le había dibujado en los labios. «Pensaba en ir a la terraza del bar El Mirador. ¿Quieres venir? Dicen que tienen la mejor sangría de la comarca y, bueno, necesito que alguien me ayude a decidir si es verdad o es solo marketing». Ana rió y asintió, dejándose llevar por ese impulso que a veces resulta tan necesario para romper la monotonía. La terraza del Mirador se alzaba sobre un pequeño promontorio desde donde se divisaba todo el pueblo y las montañas que lo rodeaban. Era un lugar acogedor, con mesas de madera y luces cálidas que colgaban de unas ramas de olivo. La brisa fresca de la noche acariciaba suavemente la piel de Ana, que sentía un cosquilleo extraño cada vez que Marcos se acercaba para hablarle. Pidieron una jarra de sangría y un par de tapas para compartir. Ana llevaba una blusa de seda color coral, que se ajustaba delicadamente a su figura, dejando entrever la curva de sus hombros y la suavidad de su piel. Sus labios, pintados de un rojo sutil, se movían con gracia mientras reía de las bromas de Marcos, quien parecía cada vez más encantador y cercano. «¿Sabes?», dijo Marcos, inclinándose un poco hacia ella. «Tengo que confesarte algo. Desde que llegué al pueblo, hay algo en ti que me desconcierta, y no es solo tu sentido del humor». Ana sintió que el corazón le daba un vuelco. Él la miraba con una intensidad que quemaba, pero sin resultar invasiva. «¿Y qué es eso?», preguntó con voz suave, dejando que la curiosidad la venciera. «Tu mirada. Parece que guardas un mundo entero de secretos detrás de esos ojos. Y me muero por descubrirlos». Ana rió, sintiendo como el calor de la sangría y las palabras de Marcos la envolvían como una manta acogedora. «Quizá tengas razón. Pero los secretos son como las aceitunas, mejor cuando están un poco amargos». Los dos rieron y, en ese instante, una sombra fugaz cruzó la terraza, haciendo que ambos se miraran con sorpresa. Ana frunció el ceño y se asomó hacia la calle, pero no vio nada fuera de lo común. «¿Viste eso?», preguntó ella. «¿Qué?», respondió Marcos. Curioso, Ana negó con la cabeza, intentando quitarse la sensación de inquietud. «Nada, seguramente fue un gato». Sin embargo, la inquietud no la abandonó. Al día siguiente, mientras Ana se disponía a abrir la ventana de su habitación para que entrara el aire fresco de la mañana, notó una pequeña nota pegada en el cristal, escrita con una caligrafía elegante y firme. «Cuidado con lo que crees conocer. No todo es lo que parece en el bosque». Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor, pero no había nadie. La calle estaba vacía y silenciosa, como si el pueblo estuviera conteniendo el aliento. ¿Quién habría dejado aquella nota? ¿Marcos, en un gesto misterioso? ¿O alguien más? Alguien que no quería que Ana se sintiera demasiado segura. Mientras el sol seguía ascendiendo y las sombras se disipaban, Ana comprendió que la tranquila vida de El Bosque estaba a punto de cambiar para siempre. Y en lo más profundo de la casa de enfrente, aquella que había permanecido cerrada tanto tiempo, una luz parpadeó con un ritmo extraño, como un latido oculto que amenazaba con salir a la luz. El misterio apenas comenzaba. Las semanas siguientes trajeron consigo una mezcla incómoda de normalidad y misterio que impregnaba cada rincón de El Bosque. Ana intentaba mantener su rutina intacta, pero la nota en la ventana y esa extraña luz parpadeante en la casa de enfrente no dejaban de rondar su mente, creando un eco persistente que la distraía incluso en sus momentos más tranquilos. Una tarde, mientras organizaba los libros en su habitación, Ana vistió un conjunto que solía reservar para esos días en los que quería sentirse especial sin demasiado esfuerzo. Una blusa de lino color marfil, ligeramente transparente, que dejaba entrever la silueta de un delicado sujetador de encaje,
una falda midi azul marino que rozaba suavemente sus muslos al moverse, y unos zapatos de tacón bajo en tono camel, cómodos pero elegantes. En su muñeca, la pulsera de plata tintineaba con cada movimiento, y en sus orejas brillaban unos pendientes pequeños, con forma de estrella que le habían regalado su mejor amiga. Mientras se preparaba para salir a caminar por las callejuelas del pueblo, recibió un mensaje de Marcos. ¿Quieres dar una vuelta? Hay algo que quiero mostrarte. La curiosidad pudo más que la prudencia y Ana aceptó. Se encontraron en la plaza, donde el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Marcos llevaba una camiseta blanca ajustada que resaltaba su figura atlética, unos vaqueros desgastados y unas zapatillas deportivas que parecían haber vivido muchas aventuras. Su cabello, ligeramente despeinado, le daba un aire rebelde e irresistible. En cuanto vio a Ana, su rostro se iluminó con una sonrisa contagiosa. ¿Lista para una pequeña aventura?, le preguntó, tomando su mano con suavidad. Ana asintió, sintiendo un cosquilleo que iba más allá del simple roce. Caminaron en silencio unos minutos hasta llegar a un sendero que serpenteaba entre los olivos, alejándose del pueblo y adentrándose en la naturaleza. Marcos parecía conocer cada rincón, cada sombra y cada susurro del viento. De repente, se detuvo frente a un viejo muro cubierto de musgo y con una puerta de madera antigua, semioculta por la vegetación. ¿Quieres ver algo que pocos conocen?, dijo con una sonrisa misteriosa. Ana asintió, fascinada y nerviosa a la vez. Marcos abrió la puerta con cuidado y entraron en un pequeño jardín secreto, un espacio olvidado donde el tiempo parecía haberse detenido. Flores silvestres de colores intensos crecían entre las piedras, y una fuente de agua clara murmuraba suavemente, creando un oasis de calma en medio del misterio. Este lugar es mío desde que era niño, explicó Marcos. Mi abuelo me lo mostró y siempre me ha parecido un refugio cuando el mundo afuera se vuelve demasiado ruidoso. Ana respiró hondo, dejando que el aroma a jazmín y tierra mojada la envolviera. Se sentó en un banco de hierro forjado, y Marcos se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para que sus piernas rozaran. ¿Sabes?, susurró él. A veces, la vida nos lleva por caminos que no esperamos, y los secretos no son solo cosas que se ocultan, sino puertas que pueden abrir nuevos mundos. Ana lo miró, sintiendo que el peso de la nota en su ventana parecía menos amenazante en aquel oasis, pero justo cuando estaba a punto de responder, un ruido seco resonó detrás de ellos. Ambos se giraron al unísono y vieron una sombra que se deslizaba rápidamente entre los árboles. Ana sintió un escalofrío y se levantó de un salto. ¿Quién anda ahí?, preguntó, pero solo recibió el silencio como respuesta. Marcos frunció el ceño y sacó el móvil para iluminar el sendero, pero la oscuridad parecía tragarse todo a su alrededor. Vamos, será mejor que regresemos, dijo con voz firme, tomando de nuevo la mano de Ana. En el camino de vuelta, el ambiente se volvió más tenso. Ana no podía dejar de pensar en la sombra y en la nota. ¿Estaba alguien vigilándolos? ¿Qué secretos ocultaba realmente la casa de enfrente? Al llegar a la plaza, Marcos se detuvo y la miró con seriedad. Tengo que contarte algo, dijo en voz baja. La casa que está frente a la tuya no es solo una vieja vivienda. Hay historias que nadie del pueblo se atreve a mencionar. Mi abuelo me advirtió que a veces, las personas que llegan aquí traen más que maletas y sueños. Ana sintió como un vértigo mezclado con emoción crecía en su interior. ¿Qué quieres decir?, preguntó, intentando controlar la voz que le temblaba. Marcos suspiró y miró hacia las montañas, como si buscara fuerzas en ellas. No puedo explicarlo todo ahora, pero prométeme que estarás alerta. Esto apenas empieza. Ana asintió, sintiendo que su vida, hasta entonces tan tranquila, estaba a punto de convertirse en una aventura mucho más intensa y peligrosa de lo que jamás había imaginado. Mientras se despedían con un abrazo que duró un poco más de lo habitual, la luz en la casa de enfrente parpadeó una vez más, como un latido escondido que clamaba por ser escuchado, y en la penumbra, una figura observaba desde una ventana cerrada, sus ojos reflejando un secreto que amenazaba con cambiarlo todo. Las noches en el bosque adquirieron un aire distinto a partir de aquel encuentro en el jardín secreto. Ana, aunque intentaba mantener la rutina habitual, sentía que cada sombra guardaba un misterio, cada susurro del viento podía ser un secreto a punto de salir a la luz. La incertidumbre se había instalado en su pecho como una pequeña llama que no lograba apagar. Una tarde de viernes, el pueblo se preparaba para la tradicional feria anual.
Las calles se llenaban de luces de colores, puestos con productos artesanales y el aroma a churros y almendras tostadas flotaba en el aire. Ana se vistió para la ocasión con un vestido corto de satén rojo, ceñido a su cintura, que dejaba al descubierto sus piernas torneadas y una espalda delicadamente al aire. Sus zapatos de tacón medio resaltaban la elegancia natural de cada paso y sus labios, pintados de un carmín intenso, combinaban con la emoción que sentía por la noche que se abría ante ella. Unos pendientes dorados, con forma de hojas, completaban el conjunto, capturando la luz de las farolas y haciendo que su figura brillara con sutileza. Marcos la esperaba en la plaza principal, con una sonrisa que parecía iluminar aún más el bullicio que los rodeaba. Vestía una camisa blanca que contrastaba con sus jeans oscuros y llevaba una chaqueta ligera, preparada para el frescor que traería la noche. Su mirada recorría a Ana con admiración y un toque de nerviosismo que hacía que su expresión se suavizara aún más. ¿Lista para la feria?, preguntó, tomando su mano con delicadeza. Más que nunca, respondió ella, sintiendo como el calor de su piel se mezclaba con la brisa nocturna. Caminaron entre la multitud, disfrutando de las luces y los sonidos, las risas y los aromas que llenaban el aire. Marcos la llevó a probar los dulces típicos y a subir a la noria, desde donde la vista del pueblo iluminado era un espectáculo inolvidable. En ese momento, Ana sintió que todo lo que había vivido hasta entonces tenía sentido, que aquella conexión especial con Marcos era un refugio seguro en medio de las dudas que la acosaban. Pero la magia de la noche se vio interrumpida cuando, al bajar de la noria, Ana notó una presencia detrás de ellos. Un hombre alto, con el rostro parcialmente cubierto por la sombra de su sombrero, los seguía a distancia, observándolos con una intensidad que helaba la sangre. Ana apretó la mano de Marcos, quien se giró rápidamente. ¿Nos conocemos?, preguntó el hombre con voz grave, cruzando los brazos. Marcos frunció el ceño y dio un paso adelante, protegiendo a Ana con su cuerpo. No creo, respondió con firmeza. ¿Puedo ayudarte en algo? El hombre sonrió, una mueca que no alcanzaba a ser amable. Solo recordarte que en el bosque, las apariencias engañan. Y que algunos secretos deberían permanecer enterrados. Sin esperar respuesta, se giró y desapareció entre la multitud, dejando un eco de amenaza en el ambiente. Ana sintió un escalofrío y buscó el consuelo en la mirada de Marcos, que la apretó contra sí con fuerza. No te preocupes, susurró. No dejaré que nada ni nadie te haga daño. Aquella noche, mientras las luces de la feria se apagaban y el pueblo volvía a su calma habitual, Ana comprendió que su vida había cambiado para siempre. Los secretos de El Bosque no eran solo historias antiguas, sino sombras vivas que se movían en la oscuridad, dispuestas a reclamar lo que les pertenecía, y aunque la conexión con Marcos era un faro en medio de la tormenta, una pregunta latía en su mente con cada latido del corazón: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad oculta tras aquella casa misteriosa y los silencios del pueblo? En la distancia, la ventana de la casa frente a la suya brilló una vez más, y la figura oculta detrás del cristal esbozó una sonrisa que prometía que el juego apenas comenzaba. Los días posteriores a la feria, el bosque despertaba con una calma engañosa. Ana notaba cómo cada paso se cargaba de una tensión invisible, como si el pueblo entero contuviera el aliento esperando que algo sucediera. En su casa, la luz del sol filtrándose por la ventana parecía insuficiente para disipar las sombras que se acumulaban en su mente. Aquella mañana, Ana eligió un conjunto que reflejaba su ánimo. Una blusa de gasa color lavanda que dejaba entrever la piel de sus hombros, combinada con una falda lápiz negra que abrazaba sus caderas con delicadeza. Sus zapatos de tacón alto, de charol negro, hacían que su andar fuera firme y seguro, aunque su corazón latía con incertidumbre. Un collar simple de plata descansaba en su cuello, un recuerdo de su madre que siempre le daba fuerza. Mientras se preparaba para salir hacia la clínica dental donde trabajaba, recibió un mensaje de Marcos. ¿Podemos vernos? Hay algo que necesito mostrarte. Es urgente. Ana sintió un nudo en el estómago, pero no dudó. Se encontró con Marcos en un pequeño café cerca de la plaza, donde las mesas de madera y las paredes de piedra creaban un ambiente íntimo y cálido. Marcos estaba serio, con la mirada fija en la mesa frente a ellos. He estado investigando sobre la casa de enfrente, comenzó con voz baja. Y encontré algo inquietante. Ana frunció el ceño, su curiosidad mezclada con miedo. ¿Qué has descubierto? Marcos deslizó un viejo libro encuadernado en cuero hacia ella. En sus páginas amarillentas, había relatos sobre un antiguo propietario de la casa, un hombre llamado Don Esteban, acusado de brujería y desaparecido misteriosamente hace más de un siglo.
Se decía que su espíritu aún rondaba la casa, protegiendo un secreto que podría cambiar el destino del pueblo. ¿Crees en esas cosas?, preguntó Ana, medio incrédula, medio fascinada. No sé qué creer, respondió Marcos, pero la luz que viste parpadear no es normal, y la gente del pueblo evita hablar de don Esteban por miedo. Ana sintió un escalofrío. La lógica le decía que eran leyendas, pero la sensación de que algo más oscuro se ocultaba era imposible de ignorar. Decidieron investigar juntos, recorriendo archivos en la biblioteca municipal y conversando con los vecinos más ancianos, quienes, con rostros sombríos, les relataban historias susurradas de noches en las que se oían cantos extraños o sombras cruzaban las ventanas de la casa vacía. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el bosque con su luz plateada, Ana y Marcos se atrevieron a acercarse a la casa de enfrente. Ana llevaba una chaqueta de cuero ajustada que resaltaba su figura, unos vaqueros oscuros y botas altas, mientras que Marcos vestía una sudadera gris y pantalones cómodos para moverse con agilidad. El aire estaba cargado de misterio y electricidad. La puerta principal, aunque cerrada, parecía vibrar con una energía propia. Con cuidado, Ana apoyó la mano en la madera, sintiendo un frío intenso que le recorrió el brazo hasta el corazón. De repente, un susurro casi inaudible se coló entre los árboles, y una brisa helada apagó la luz de sus linternas. Se miraron, conscientes de que habían cruzado un umbral invisible. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó Ana con voz temblorosa. No hay vuelta atrás, respondió Marcos, tomando su mano para darle valor. En ese instante, una figura apareció en una de las ventanas del segundo piso, una silueta oscura que los observaba con ojos que parecían arder en la penumbra. Ana sintió que el mundo se detenía. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí una sensación de peligro inminente. Corrieron de regreso a casa, con el corazón latiendo desbocado, conscientes de que el secreto de la casa antigua no era solo una leyenda, sino una sombra viva que comenzaba a envolverlos. Y mientras Ana cerraba la puerta tras de sí, un pensamiento firme se instalaba en su mente. Para proteger lo que amaba, debía descubrir la verdad, sin importar el precio. Pero, en las profundidades de la casa abandonada, una puerta oculta se entreabrió lentamente, dejando escapar un suspiro que parecía contener siglos de oscuridad y promesas por cumplir.